Daniel, encantado de volverte a ver. No, gusto Programa para mí Reto estar por Siglo acá. XXI. Para que hablemos un poco de la situación macroeconómica. Se acaba de firmar con el fondo, se acaba de prácticamente aprobar todos los compromisos que teníamos con el Fondo Monetario. eh, y bueno, van a ingresar ahora una cantidad importante de millones de dólares. Claro, aquí recordemos hace como un par de años atrás, cuando el gobierno de Carlos Alvarado había buscado ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde prácticamente la Asamblea Legislativa en aquel momento también había puesto de su parte para decir, ok, hay que eh, arreglar las finanzas públicas del país. Y definitivamente el Fondo Monetario, cuando vino a hacer ese agreement o ese acuerdo, se plasmó en la mesa una cierta cantidad de no solo criterios, sino mediciones que tenía que cumplir Costa Rica para poder llegar a optar por los 1.750 millones de dólares, que es el empréstito completo del Extended Fund Facility o la facilidad de fondeo extendido, así se le conoce en inglés y en español, para poder tener ese dinero cada trimestre. Entonces había que hacer como una especie de checkpoint y hace un par de semanas atrás el Fondo Monetario vino en su revisión trimestral y anunció de que Costa Rica está haciendo las cosas bien. O sea que desde el punto de vista de finanzas públicas, el tema del superávit primario sigue dando mucho de qué hablar positivamente. La recaudación a través del IVA, impuesto sobre la renta, bastante bien. El aumento del gasto sigue estando por debajo del aumento de los ingresos, 10% ingresos, 5% gastos, por lo tanto nos está dando un déficit fiscal ya completo, prácticamente de un punto porcentual negativo, que si lo comparo con los otros años ha estado muchísimo mejor este año. Y el tema de las reservas internacionales está por encima de 11.000 millones, con una inflación prácticamente en menos, está en 0,88, pero posiblemente la inercia nos lleve a un cero o un negativo en las últimas o en las próximas dos lecturas que podamos tener acá en Costa Rica. Eso hace que el Fondo Monetario extienda otra pedacito más de 275 millones de dólares, más también hemos cumplido con los requisitos para lo que se llama el fondeo o este fondo de sostenibilidad y resiliencia que tiene que ver con los objetivos de cambio climático, que son otros 245 millones de dólares. Al final van a haber 520 millones de dólares más o menos en las reservas internacionales que van a estar acá para oxigenar y que por supuesto una parte importante va a ser 10% de esos 275 son para la caja, el resto sí son para canjear deuda cara por deuda barata. Y esto hace que Costa Rica tenga, por lo menos en un ámbito, un panorama positivo para poder ir armonizando el tema de las deudas a corto plazo. Y digo corto porque son las que están con mucho interés, con una alta tasa. Entonces, acá digamos que hay una tarea importante que está haciendo el Ministerio de Hacienda en este momento, hacer esos canjes, y digamos que es la parte buena de todo esto, ¿no? Digamos que desde el punto de vista macroeconómico los números se están acomodando a tener un desempleo por debajo del 10%, cosa que no teníamos hace muchísimo tiempo, y existe un indicador mensual de actividad económica que hasta el corte de hoy tenemos un casi 5% de desarrollo de la economía costarricense, en el cual la zona franca sigue estando jalando la carreta, por decirlo de una manera. Digamos que en ese panorama, Jorge, podemos decir que tenemos una Costa Rica bien evaluada, podríamos decir ahí. Y esto nos ayuda también con los otros bancos y con los inversionistas, ¿verdad? Claro, Porque acá sí, hay una ayuda importante que tiene que ver con la calificación de riesgo, que fue mejorada tanto en Standard Poor's como en Fitch Ratings al principio de este año, que nos pusieron más cerca de los grados de inversión y que eso también viene consecuencia positiva de haber hecho un buen trabajo con el plan fiscal, que es la 9.635, de IVA, impuestos a la renta, administración de gastos, y en el tema de, digamos, de la regla fiscal, que bueno, que te has dado cuenta que en los últimos meses también ha sido mucho de qué hablar, más que todo en el tema del Ministerio de Educación Pública, con el tema del Fondo Especial de Educación Especial Superior, que tiene que ver con el FES, pero bueno, digamos, en líneas generales, vamos bien, pero podemos ir mejor. falta por cumplir la ley de empleo público, ¿no? Claro, la ley de empleo público se está implementando a cuentagotas. Recordemos que hubo una especie de ultimátum en marzo de este año, en el cual hay ciertas
ciertas posiciones que ya empiezan a entrar en el empleo público. Antes ya había algunas administraciones, pero todavía sigue habiendo mucho de qué hablar. De hecho, el Ministerio de Planificación ha sido también protagonista en las últimas semanas de poder buscar esa reforma del empleo público, ¿no? La reforma del Estado y del empleo público, pero esto va a llevar tiempo. O sea, eso no va a ser de la noche a la mañana y tampoco es con una varita mágica que lo vamos a hacer. Esto es un tema plan país que no se viene hablando de esta administración, se viene hablando hace unas cuantas administraciones atrás, Jorge. Bueno, pero no vamos a bajar del 61, 62% de la deuda. No, eso no va a suceder. Y eso quiere decir que vamos a seguir con las restricciones de la no regla fiscal, ¿verdad? Eso no va a suceder por lo menos en los próximos 2 años. A ver, 23 no va a ser y 24 posiblemente tampoco, porque todavía sigues teniendo niveles de financiamiento, niveles de apalancamiento necesarios. O sea, los tienes que necesitar, necesitas esa parte. Y aunque tú tengas un Producto Interno Bruto que no te va a estar creciendo por encima del 3%, 3,3 dice el Banco Central, pero a ver, no está creciendo al 4 ni al 5, vas a tener siempre una deuda PIB, ¿no? Deuda que sigue teniendo una relación por encima del 60%. Claro, eso puede irritar, puede irritar más a la población que está en el sector público, que sigue teniendo una molestia de que no se le están incrementando los salarios, que tiene ya prácticamente 3 años sin salarios aumentados, ni siquiera por costo de vida. Entonces, han habido mucha molestia en ese tiempo. Pero bueno, la única forma de solucionarlo es o a incrementando el PIB, que tiene que hacer una reactivación económica mucho más agresiva, y lamentablemente Costa Rica no va a estar creciendo en la región centroamericana, porque si lo vemos en la región latinoamericana va a estar bien parada, pero en centroamericana sigue estando en penúltimo lugar. Digamos, de los 6 que tenemos, va a estar en penúltimo lugar, teniendo El Salvador como el colista de la tabla, por decirlo de una manera, pero no te da para poder tener una relación de deuda PIB menor al 60%, porque sigues buscando los canjes de deuda que lo vas a necesitar siempre, porque sigues arrastrando niveles de endeudamiento en tasas de intereses muy altas. Estamos hablando de niveles de endeudamiento por encima del 5% en dólares. En colones ni hablemos, porque recordemos que también en 2017, 2018 incluso hay deudas de 12, 13% que se tuvieron que ejecutar. A ver, hoy podemos decir que fueron mal ejecutadas, pero en ese momento no había quien te prestara. Era la caja. Era lo único que te ofrecía. Pero bueno, estamos mal, pero vamos bien. Vamos a decirlo de una manera más positiva que negativa en el tema de la lectura desde el punto de vista de finanzas públicas y de lo que posiblemente podría ser el photo finish de este año 2023, que si por la espera sacamos el día, sí podemos estar creciendo por encima del 3%, que sería envidiable para muchos países de Europa o países de Sudamérica. Pero la tasa de política monetaria no la han disminuido, a pesar de que la inflación prácticamente ya hasta negativa puede ser, ¿verdad? Bueno, acá me estás tocando una tecla que no es la que quisiera que me tocaras, pero bueno, al final muchos de ustedes son testigos de mi malestar en la última lectura que tuvimos, o mejor dicho, en la última revisión que hubo de la tasa de política monetaria, que ni siquiera fue capaz de disminuirla en el punto completo. O sea, de los 100 puntos básicos se tiró solo 50 puntos básicos y la verdad no era lo que yo estaba esperando, más bien yo estaba esperando inclusive 200 puntos básicos, porque la inflación te lo daba, y no solamente una inflación puntual, sino es una inflación que ya te viene derivándose de que está por debajo del 5% hace unos cuantos meses atrás. Y como te mencionaba hace unos minutos, tienes una inercia que te puede dar inflación cero o inflación negativa, por lo menos en la lectura de julio o de agosto, porque ya se han evidenciado a nivel de tipo de cambio o a nivel de fluctuaciones muy conservadoras de la gasolina a nivel internacional, que prácticamente ya no tienes impactos tan fuertes como los que tenías justamente hace un año en el tema de estos combustibles. Entonces, sí deberíamos tener ahorita una tasa de política monetaria por debajo del 5% para poder también relajar las tasas de interés a nivel de tasa básica pasiva y tasa activa. Hace poco acaban de salir un poco datos que evidencian de la baja en la colocación de créditos en el sector automovilístico, en el sector de construcción, y recordemos que existe una proporcionalidad, una correlación entre
cuando tú tienes tasas de interés muy altas y colocación de crédito y colocación de crédito contra indicador mensual de actividad económica. Y eso está demostrado que cuando tienes mayor colocación de crédito puedes tener mayor dinamismo de la economía. En caso contrario, te podría dar un segundo semestre un poco más complicado o más comprometido. No, y tipo de cambio pareciera que se va a sostener. Mira, acá no hay que ser Daniel el profeta, ¿no? O sea, a ver, Van a entrar dólares. Van a entrar dólares, tienes una tasa de política monetaria todavía muy alta y tienes una gran colocación en dólares y colones, que más que todo en colones, que la tienes al 10% en un CDP caminando. Mira, para romper esas colocaciones que tuviste a mediano y largo plazo, estamos hablando de 6 meses, un año, contractualmente no lo puedes hacer. Entonces uno pudiera decir que el daño ya está hecho, en el sentido de que ya hay mucha colocación en colones en muchos de los agentes financieros en Costa Rica y, a ver, para poder revertir eso tienes que esperar, de darle tiempo al tiempo. Entonces yo esperaría un 570 o 580 para terminar este año, asumiendo que la tasa de política monetaria va a bajar, asumiendo también de que va a haber un efecto dominó en las tasas de interés a nivel de relajación y eso podría compensar un poco una subida que estamos hoy en 550, para decirlo de una manera, y podría subir unos 30 puntos en el tipo de cambio. Claro, a nivel porcentual, eso estamos hablando, no te llega ni al 4%, digámoslo en la devaluación, que a ver, si lo ves contra un México, contra un Colombia, contra un Venezuela, ni hablar, ni Argentina, por supuesto esto es para niños, ¿no? Pero igual un 4% sí puede hacer una diferencia muy grande, más que todo en zonas francas, turismo y en la parte agropecuaria. Sí, pues yo veo que muchos sectores exportador y sobre todo el agrícola y el industrial están muy afectados todavía. A mí lo que me preocupa a mí es que no solamente que están afectados, sino que las diferentes cámaras, unión de cámaras, asociaciones, se han reunido con todos los agentes acá, o sea, con Ministerio de Economía, con Ministerio de Hacienda, con el Banco Central, o sea, no es que no están haciendo nada. Pareciera que no está surtiendo efecto, que es diferente. O sea, me parece que han habido una gran cantidad de reuniones. Personalmente yo he estado en algunas, he sido moderador, he sido también comentarista o analista, pero pareciera que con todos estos esfuerzos seguimos teniendo un Banco Central muy hermético, que no se lo achaco a una sola persona. Recordemos que el Banco Central tiene una junta directiva, son 6, 7 personas, en el cual son las que toman la decisión de tasa de política monetaria. Y bueno, acá pareciera que no está surtiendo efecto todo este movimiento que se está llevando, incluso partidos políticos lo han hecho, sociedad civil, etcétera, que se le está pidiendo de que haya un balance para todo esto. Porque aunque el dólar siga bajando, igual no se está reflejando en los precios finales de los bienes y los servicios, y si tienes casi un 30% del Producto Interno Bruto que lo tienes comprometido, 15% en zona franca, por decirlo de una manera, y luego compartes un 8% con la parte del turismo y otro tanto que te completa el otro 15%, casi 7%, lo que podría ser la parte agrícola o de exportación en el sector primario. Entonces, tienes que levantar la bandera porque de nada me sirve a mí tener un precio barato en Siquirres o en Pital de San Carlos o cualquiera de estos lugares, zonas rurales o zonas costeras, cuando no tengo quien lo consuma. O sea, ¿qué hago yo con una pulpería que esté en la mitad de Pital y que no tenga ningún peón agrícola o ningún jefe agrícola que le pueda comprar sus gaseosas o sus galletas? ¿De qué me sirve? No tengo reactivación, en efecto dominó, tenemos ese problema. Por eso es que se le pide a Banco Central y por supuesto Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, o sea, también los agentes que manejan o velan la economía del país. No, por ejemplo, el sector turismo ahora le aumentaron ya el impuesto para ponerlo al 13%. ¿Va? Sí, acá... Era parte del compromiso que tenían. Acá, y es que te voy a decir una cosa, Jorge, aquí hay una especie de malinterpretación con el tema del impuesto de valor agregado desde su génesis, no desde ahorita. A ver, construcción, la parte ambiental y la parte de construcción ambiental y turismo tenía un gradiente de 0, 4, 8 y 13. ¿No? Yo estuve en desacuerdo del primer día, porque la
característica del impuesto de valor agregado es que usted recauda Y y deduce. Y lo importante, por ejemplo, en México, ¿no? México, Venezuela, usted recauda IVA, suma todo el IVA, luego paga todo el IVA y después cruza. En Costa Rica aquí se inventaron una cosa que se llama el prorrateo. Entonces, hay un prorrateo que si pagaste al 8, pagaste al 13, pagaste al esto, entonces te empiezas a complicar todo. Venezuela y Colombia y México, por ejemplo, es mucho más fácil. Recaudaste, pagaste, ¡pum!, lo resuelves. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que si tú estás pagando al 13, pero cobrando al 8, hay una parte que no te calza. Y como hay una especie de ecuación prorrativa, no lo puede. Entonces, el porcentaje que te faltaba se lo pegas al costo del servicio o al costo del producto. Entonces, acá desde la génesis contable es donde viene, digamos, la distorsión. Si todo el mundo hubiese estado en un flat tax o en un impuesto único para todo el mundo, tanto en lo que pagas como en lo que recaudas, no tienes ningún tipo de distorsión. Entonces, si te ponen al 15, te ponen al 10 o te ponen al 8, pero te lo ponen también a lo que pagas, tienes el cruce tranquilamente y lo tienes normal. Claro está, eso ha levantado mucho morbo porque la construcción viene en septiembre, ahorita viene turismo, el ajuste al 13%, que ya viene de un 8%, y que bueno, y que eso también le da morbo a el tema de la Asamblea Legislativa, que ha sido también parte protagonista de todo lo que hemos visto, y no tanto en la parte económica, sino ya en arenas políticas en las cuales hemos visto peleas sin sentido o peleas más por una especie de buscar protagonismo en redes sociales que con la esencia misma de lo que están peleando o lo que están discutiendo, diría de esa manera. Bueno, yo creo que pero podemos hablarlo después. El asunto de la inseguridad de este país A ver, y el crecimiento de la violencia. a ver, Y acá, eso es algo que todo lo que estamos hablando se puede venir abajo. a ver, Jorge, ve, en la economía, la primera filmina, la primera lámina que uno le dan en la primera clase de economía 1, en cualquiera de las materias que usted haya visto, Confianza. es la economía es una ciencia social. Es una economía, la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social que refleja el comportamiento de la gente y se cuantifica, punto. Así de sencillo. O sea, la gente está feliz, consume más, ¡pum!, mayor producción, mayor consumo, mayor factura. Así tipo Shakira. ¿Verdad? La gente no tiene confianza, la gente está preocupada, la gente está deprimida, la gente está excitada, la gente está fascinada. Ahí tienen los comportamientos, se refleja en la economía de un país. Entonces, si tú tienes, mira El Salvador, tú tienes en El Salvador una población que hasta 2022 tenías que pagar peaje, no podías salir después de las 7 de la noche, tenías un problema, en lugares más alejados de San Salvador tenías casi que toques de queda implícitos. Ahora tienes una política que obviamente es una mano dura y bueno, etcétera, y ahí estarán los expertos en seguridad hablando de eso. Pero lo que sí está claro es que la gente hoy, 7, 8, 9 de la noche, sale a jugar fútbol a las canchas estas pequeñas, puede ir al cine, está consumiendo. Ahí lo tienes. En países donde existe demasiada inseguridad, pues puede existir, claro que sí, el tipo que te vende carros blindados y te vende guardaespaldas y por supuesto te vende todos los sistemas de seguridad y te vende la parte de las armas. Y para ahí obviamente yo no te voy a negar que para ellos es una bendición, porque está facturando. Pero es justo que la población no pueda salir y consumir, caminar y consumir, disfrutar y consumir. Y al final estoy hablando de consumo, porque al final el consumo es lo que todos nosotros hacemos de una u otra forma en cualquiera de las versiones. Entonces, cuando tú empiezas a tener inseguridad, se empieza a cascadear eso. ¿Y qué pasa con un turista, por ejemplo? Que empieza a darse cuenta, mira, tengo un país inseguro, país inseguro, país inseguro, país inseguro. Sea mentira o sea verdad, ¿qué hace el turista? Que tiene la papa en su mano. Decide irse en otro lugar que le, valga la redundancia, le aseguren una convivencia mucho más relajada. Así de sencillo. Entonces le pegas al 8% del Producto Interno Bruto, que es el turismo. Entonces tienes un problema acá. Tienes un tema en, no sé, en barriadas, tienes un tema en lugares más alejados de San José, que es la gran capital. Bueno,
eso te puede afectar los indicadores económicos porque la gente le empieza a tener miedo a salir y posiblemente otros sectores de la economía, como te acabo de mencionar, guardaespaldas, seguridad, las cámaras de seguridad, etcétera, podría ser otro negocio. ¿Esa es la Costa Rica que quieres ver? Creería yo que no es la que todo el mundo quiere ver. Más bien lo que quieres ver es algo mucho más cómodo, más relajado, que la gente pueda salir caminando. Creo que es lo que todo el mundo quisiera homologar, ¿no? De aquellos países donde los problemas de seguridad prácticamente ni siquiera son parte de la agenda de un país. Y eso te puede botar toda la basura de la noche a la mañana. Estamos hablando, y acá hago caso y eco de las palabras que yo he escuchado de exministros de seguridad o personal que tiene que ver con criminología, etcétera, de que tienes algunas leyes que son muy laxas acá en Costa Rica. Lamentablemente el Poder Judicial no está ejecutando rápidamente. No soy experto en el área, pero es lo que he recogido o he recaudado de muchas personas que han empezado a evidenciar de que existe esa falencia. Y ahí tienes, el año 2023 ya rompió récords lamentables de asesinatos a mano armada. Y eso obviamente repercute en la economía de un país. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto. Por más bien darme la oportunidad de estar aquí nuevamente en Reto Siglo XXI.